El sol de la tarde se colaba por las persianas de la pequeña oficina de Elena Fuentes en el corazón del Distrito Federal. El aire acondicionado zumbaba suavemente, luchando contra el calor sofocante de julio. Elena, una periodista de 28 años con cabello negro azabache y ojos color avellana, miraba con frustración la pantalla de su computadora. Otro día más sin una historia que valiera la pena contar. El escritorio de Elena estaba cubierto de papeles y tazas de café a medio tomar. En las paredes, recortes de periódicos y fotografías de sus reportajes pasados servían como un recordatorio constante de su pasión por descubrir la verdad. Sin embargo, últimamente, esa pasión se sentía como una llama a punto de extinguirse. De repente, unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Adelante», dijo Elena, enderezándose en su silla. Raúl, el cartero del edificio, entró con una sonrisa amable. Era un hombre de mediana edad, con un bigote bien cuidado y ojos que siempre parecían sonreír. «Licenciada Elena, le llegó esto», dijo, entregándole un sobre de aspecto antiguo. Elena lo tomó con curiosidad. El sobre, de un papel grueso y amarillento, no tenía remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y anticuada. «Gracias, Raúl», dijo ella, girando el sobre en sus manos. «¿Todo bien, licenciada?», preguntó Raúl, notando la expresión intrigada de Elena. «Sí, es solo que, bueno, no esperaba correspondencia», respondió ella, sin apartar la vista del misterioso sobre. Raúl asintió comprensivamente. «Bueno, ojalá sean buenas noticias. Con permiso, licenciada». Y con eso, salió de la oficina, dejando a Elena sola con su curiosidad creciente. Con manos ligeramente temblorosas, Elena abrió el sobre. El papel crujió suavemente, liberando un leve aroma a antigüedad. Dentro, encontró una carta escrita con la misma caligrafía elegante del sobre. «Estimada señorita Fuentes. Se le invita cordialmente a pasar una noche en la mansión oscura, ubicada en las colinas de Cuernavaca. Su presencia es requerida para desentrañar un misterio que ha permanecido oculto por décadas. La recompensa por su participación será sustancial, tanto en términos monetarios como profesionales. La esperamos este viernes a las 7 p.m. Un auto la recogerá en su domicilio. Atentamente, M». Elena releyó la carta varias veces, su corazón latiendo con fuerza. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando? La promesa de un misterio, la ubicación intrigante, todo gritaba, gran historia. Sin embargo, una voz en el fondo de su mente susurraba una advertencia. ¿Por qué ella? ¿Quién era este misterioso, M? Y lo más importante, ¿qué clase de misterio podría valer una invitación tan enigmática? Elena se levantó de su silla y comenzó a caminar por la pequeña oficina, su mente trabajando a toda velocidad. Por un lado, su instinto periodístico le gritaba que investigara más antes de aceptar. Por otro, la emoción de una posible gran historia la tentaba a lanzarse de cabeza a esta aventura. Se detuvo frente a la ventana, observando el ajetreo de la ciudad bajo el sol de la tarde. El Distrito Federal bullía de vida, miles de historias desarrollándose simultáneamente. Pero ninguna tan intrigante como la que tenía entre sus manos. «¿Qué haría Frida?», murmuró Elena para sí misma, refiriéndose a su mentora, una veterana periodista conocida por su valentía y su olfato para las grandes historias. Casi pudo escuchar la voz ronca de Frida en su cabeza: «Mija, las mejores historias son las que te sacan de tu zona de confort. Si no sientes mariposas en el estómago, no vale la pena contarla». Con un suspiro profundo, Elena tomó su decisión. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. «Jefe. Soy Elena. Necesito el viernes libre. Creo que tengo algo grande entre manos». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, Elena comenzó a prepararse para lo que prometía ser la aventura de su vida. Sacó su vieja maleta del armario, sopló el polvo acumulado y comenzó a empacar lo esencial:
ropa cómoda, su cámara favorita, una grabadora de voz y su inseparable libreta de notas. En el fondo de su mente, esa voz de advertencia seguía susurrando. Pero ahora, mezclada con la adrenalina y la emoción, sonaba más como un desafío que como una amenaza. «Ten cuidado con lo que deseas, Elena», se dijo a sí misma, mirando su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía un brillo de determinación en los ojos, un brillo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Fuera lo que fuese lo que la esperaba en la mansión oscura, Elena Fuentes estaba lista para enfrentarlo. O al menos, eso creía. El viernes llegó más rápido de lo que Elena esperaba. A las 7 p.m. en punto, un elegante auto negro se detuvo frente a su edificio en la colonia Roma. El cielo de la Ciudad de México se teñía de tonos púrpuras y naranjas, mientras las luces de la urbe comenzaban a parpadear, como estrellas terrestres despertando de su letargo diurno. Elena, vestida con jeans, botas cómodas y una chaqueta ligera, bajó las escaleras de su edificio con una pequeña maleta en una mano y su inseparable bolso de reportera en la otra. Su corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. El chofer, un hombre de mediana edad con un traje impecable y lentes oscuros, le abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Elena dudó por un momento antes de subir. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó, buscando alguna confirmación de que esto no era una elaborada broma o algo peor. «A la mansión oscura, en las afueras de Cuernavaca, señorita Fuentes», respondió el chofer con voz monótona. «El viaje durará aproximadamente 1 hora y media». Elena asintió y subió al auto. El interior era lujoso, con asientos de cuero negro y un minibar discretamente ubicado en un compartimento. Para su sorpresa, no estaba sola. «Buenas noches, señorita», dijo un hombre de unos 50 años, cabello canoso y ojos penetrantes detrás de unos anteojos de montura gruesa. Vestía un traje tweed que parecía sacado de otra época. «Soy el doctor Alejandro Vega, historiador y antropólogo». A su lado, una mujer joven con cabello rojo fuego y pecas en el rostro sonrió tímidamente. Llevaba un vestido bohemio y varios collares con símbolos esotéricos. «Hola, soy Lucía Morales, estudiante de parapsicología en la UNAM». Elena se presentó, intrigada por sus compañeros de viaje. «¿Ustedes también recibieron una invitación misteriosa?», preguntó, acomodándose en el asiento. El doctor Vega asintió, sus ojos brillando con curiosidad académica. «Así es. Parece que nuestros talentos son requeridos para algún tipo de investigación. Aunque debo admitir que la naturaleza clandestina de todo esto me tiene bastante intrigado». Y preocupado, añadió Lucía, jugueteando nerviosamente con uno de sus collares. «He estado investigando sobre la mansión oscura desde que recibí la invitación. Las leyendas que rodean ese lugar son inquietantes, por decirlo menos». Elena sacó su libreta y un bolígrafo. Su instinto periodístico se había activado. «¿Qué tipo de leyendas?», preguntó, lista para tomar notas. Lucía miró por la ventana antes de responder, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Se dice que la mansión fue construida en el siglo XIX por un hacendado obsesionado con lo oculto. Hay historias de rituales oscuros, pactos con entidades sobrenaturales y desapariciones inexplicables». El doctor Vega resopló suavemente. «Folclore local, sin duda. Fascinante desde un punto de vista antropológico, pero dudo que haya alguna base real para tales cuentos». Elena notó la tensión en el aire entre el escepticismo del doctor y la creencia aparente de Lucía. Decidió cambiar ligeramente el tema. «¿Y usted, doctor Vega? ¿Qué lo trae a esta peculiar aventura?». El historiador se acomodó los anteojos antes de responder. «Mi especialidad es la historia oculta de México. Las conexiones entre los antiguos cultos prehispánicos y las prácticas esotéricas que llegaron con los españoles. La mansión oscura ha sido mencionada en varios textos que he estudiado, siempre de pasada, como un lugar de poder y misterio. Confieso que la oportunidad de investigarla de primera mano era demasiado tentadora para rechazarla». Mientras el auto avanzaba por la autopista,
dejando atrás las luces de la ciudad y adentrándose en la oscuridad de la noche provinciana, Elena no pudo evitar sentir que estaban cruzando más que un simple límite geográfico. Había una sensación de irrealidad en el aire, como si estuvieran a punto de atravesar un velo invisible hacia lo desconocido. ¿Y usted, señorita Fuentes?, preguntó Lucía, sus ojos verdes brillando con curiosidad. ¿Qué la trae a esta peculiar aventura? Elena dudó por un momento, considerando su respuesta. La verdad, estoy en busca de una gran historia. Algo que realmente impacte. Hizo una pausa, pensando en cómo explicar la inquietud que la había llevado a aceptar esta invitación. Últimamente, siento que el periodismo se ha vuelto predecible. Quiero descubrir algo que desafíe lo que creemos saber sobre el mundo. Lucía asintió comprensivamente, mientras el doctor Vega la miraba con una mezcla de interés y preocupación. Ten cuidado con lo que buscas, Elena, dijo el doctor, su voz suave pero cargada de advertencia. A veces, las mejores historias son las más peligrosas. Un silencio cayó sobre el grupo mientras el auto se adentraba más y más en las colinas. La noche había caído por completo, y una densa niebla comenzaba a formarse alrededor del vehículo, como dedos fantasmales acariciando las ventanas. Elena miró su reloj. Habían pasado casi 2 horas desde que salieron de la Ciudad de México, más tiempo del que el chofer había estimado. El paisaje fuera de la ventana se había vuelto irreconocible, con árboles retorcidos que parecían moverse en la penumbra. De repente, el auto se detuvo. El chofer, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló por primera vez desde que iniciaron el viaje. Hemos llegado. Bienvenidos a la mansión oscura. Los 3 pasajeros intercambiaron miradas antes de volverse hacia la ventana. A través de la niebla, pudieron distinguir la silueta de una imponente estructura victoriana. Sus torres y gárgolas se recortaban contra el cielo nocturno, como centinelas de piedra guardando secretos ancestrales. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante, tuvo la inquietante sensación de que la mansión la observaba, como si fuera un ser vivo y hambriento, esperando a que sus invitados cruzaran el umbral. Bueno, dijo el doctor Vega, rompiendo el tenso silencio. Supongo que es hora de descubrir por qué estamos aquí. Mientras bajaban del auto, Elena no pudo evitar pensar que estaban a punto de cruzar un umbral del que tal vez no habría retorno. La mansión oscura se alzaba ante ellos, imponente y misteriosa, guardando secretos que estaban a punto de ser revelados. Con un último vistazo a sus compañeros, Elena tomó una respiración profunda y dio un paso hacia lo desconocido. La aventura que había estado buscando estaba a punto de comenzar, y con ella, un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El aire frío de la noche los recibió al bajar del auto, cargado con el aroma a tierra húmeda y vegetación silvestre. Elena, el doctor Vega y Lucía se quedaron un momento contemplando la imponente fachada de la mansión oscura. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían observarlos con una mezcla de curiosidad y malicia. Elena sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías, el flash iluminando brevemente la fachada y revelando detalles inquietantes, gárgolas con expresiones de agonía, tallas de símbolos extraños en la madera de las puertas, y lo que parecían ser manchas oscuras en las paredes de piedra. Fascinante arquitectura, murmuró el doctor Vega, ajustándose las gafas. Parece una mezcla de estilos victorianos con elementos coloniales mexicanos. Bastante inusual para la región. Lucía, por su parte, se había quedado paralizada, sus ojos verdes abiertos de par en par. ¿Lo sienten?, susurró. Hay algo aquí. Algo viejo y poderoso. Antes de que Elena pudiera preguntar a qué se refería, la pesada puerta principal se abrió con un chirrido escalofriante. En el umbral apareció un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro anticuado. Su rostro pálido contrastaba con su cabello negro azabache, y sus ojos, de un azul casi transparente, parecían atravesarlos. Bienvenidos, dijo con una voz profunda y melodiosa que hizo que Elena sintiera un escalofrío. Soy Mauricio Alvarado, el actual propietario de la mansión oscura. Por favor, pasen.
Los tres invitados intercambiaron miradas antes de seguir a Mauricio al interior. El vestíbulo era enorme, iluminado por candelabros que proyectaban sombras danzantes en las paredes cubiertas de retratos antiguos. Elena notó que en varios de estos retratos, los ojos de los sujetos parecían seguirlos mientras avanzaban. «Supongo que se estarán preguntando por qué los he convocado», comenzó Mauricio, guiándolos hacia una sala de estar. El aroma a madera vieja y algo más, algo que Elena no pudo identificar pero que le revolvió el estómago, llenaba el aire. La respuesta es simple: necesito su ayuda para romper una maldición. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Miró a sus compañeros. El doctor Vega fruncía el ceño, escéptico, mientras que Lucía había palidecido visiblemente. ¿Una maldición?, preguntó Elena, su instinto periodístico luchando contra la incredulidad. Mauricio asintió gravemente, sus ojos azules brillando en la penumbra. Esta mansión tiene una historia oscura. Fue construida en 1876 por mi tatarabuelo, Rodrigo Alvarado, un hombre conocido por su crueldad y su obsesión por lo oculto. Se dice que hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener riqueza y poder. El doctor Vega se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar de su escepticismo. He oído leyendas sobre esta mansión, pero nunca pensé que fueran ciertas. ¿Tiene pruebas de este supuesto pacto? Oh, son más que ciertas, doctor, continuó Mauricio, su voz teñida de una tristeza antigua. El pacto de Rodrigo tenía un precio terrible. Cada generación de la familia Alvarado debe sacrificar una vida antes de la medianoche del equinoccio de primavera. Si no lo hacemos, todos los que estén en la mansión morirán. Lucía jadeó, sus ojos abiertos de par en par, y ese equinoccio es. Mañana, respondió Mauricio, su voz apenas un susurro. Elena sintió que el aire se volvía pesado, como si la misma casa contuviera la respiración. ¿Por qué nosotros?, preguntó, su mente periodística buscando entender la situación. ¿Qué podemos hacer contra una maldición? Mauricio los miró a cada uno, sus ojos deteniéndose un momento más en Elena. Ustedes tienen habilidades únicas. Elena, tu instinto periodístico para descubrir la verdad. Doctor Vega, su conocimiento de la historia local y lo oculto. Y Lucía, su conexión con lo paranormal. Juntos, tal vez puedan encontrar una forma de romper la maldición sin derramar sangre inocente. De repente, un trueno retumbó en el exterior, haciendo que todos saltaran. Las luces parpadearon y, por un instante, Elena creyó ver una figura sombría en el espejo sobre la chimenea. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. No tenemos mucho tiempo, dijo Mauricio, su voz teñida de urgencia. Deben explorar la mansión, descubrir sus secretos. Pero tengan cuidado. Las paredes tienen oídos, y no todos aquí quieren que la maldición se rompa. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a sus compañeros. El doctor Vega parecía estar reconsiderando su escepticismo, mientras que Lucía temblaba ligeramente, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación como si viera cosas que los demás no podían percibir. Les mostraré sus habitaciones, continuó Mauricio. Descansen lo que puedan. Mañana, al amanecer, comenzaremos nuestra búsqueda. Mientras seguían a Mauricio por los pasillos oscuros de la mansión, Elena no pudo evitar notar cómo las sombras parecían moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. El aire se sentía cada vez más pesado, cargado de secretos y peligros ocultos. En la penumbra de su habitación asignada, mientras el viento aullaba fuera como almas en pena, Elena se preguntó si sobrevivirían para contar esta historia. Y más importante aún, ¿qué precio tendrían que pagar para romper la maldición de la mansión oscura? La noche se cernía sobre ellos, llena de promesas oscuras y misterios por revelar. Elena sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino posiblemente el de muchos más. Con un último vistazo a las sombras que danzaban en las paredes de su habitación, Elena cerró los ojos, intentando conciliar un sueño que sabía sería esquivo. La aventura que había buscado se había convertido en algo mucho más peligroso y real de lo que jamás hubiera imaginado.
La luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Elena despertó sobresaltada. Había pasado la noche en un sueño intranquilo, plagado de sombras y susurros incomprensibles. Se incorporó en la cama, su corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos recorrían la habitación. Los muebles antiguos, cubiertos de una fina capa de polvo, parecían observarla en silencio. Elena se vistió rápidamente, optando por ropa cómoda y práctica, jeans, botas resistentes y una chaqueta ligera. Tomó su cámara y su libreta, herramientas indispensables para cualquier periodista, y salió al pasillo. El corredor estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujir de la madera bajo sus pies. Las paredes, cubiertas de tapices descoloridos y retratos antiguos, parecían absorber la poca luz que se filtraba por las ventanas. Elena no pudo evitar sentir que los ojos de los retratos la seguían mientras avanzaba. Al doblar una esquina, casi chocó con Lucía y el Dr. Vega. Ambos lucían tan cansados como ella, con ojeras marcadas y expresiones de inquietud en sus rostros. ¿Tampoco pudieron dormir?, preguntó Elena, notando cómo Lucía se sobresaltaba ante el sonido de su voz. Lucía negó con la cabeza, su cabello rojo despeinado enmarcando su rostro pálido. Toda la noche sentí presencias. Como si alguien, o algo, nos observara constantemente. El Dr. Vega frunció el ceño, su escepticismo habitual luchando contra la evidencia de sus propias experiencias nocturnas. Debo admitir que experimenté fenómenos difíciles de explicar. Sonidos inexplicables, cambios de temperatura repentinos. Incluso juraría haber visto una figura en el espejo de mi habitación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo también vi algo en el espejo anoche, murmuró, recordando la sombra fugaz que había captado por el rabillo del ojo. Debemos mantener la cabeza fría, dijo el Dr. Vega, aunque su voz carecía de convicción. Concentrémonos en los hechos, en la historia de esta mansión. Seguramente hay una explicación racional para todo esto. Decidieron separarse para cubrir más terreno. Elena se dirigió a la biblioteca, el Dr. Vega al sótano, y Lucía a los pisos superiores. Acordaron reunirse en una hora para compartir sus hallazgos. La biblioteca era una habitación inmensa, con estantes que llegaban hasta el techo, llenos de libros antiguos y pergaminos amarillentos. El aire estaba cargado de polvo y el aroma a papel viejo. Elena comenzó a examinar los tomos, buscando cualquier pista sobre la historia de la mansión y la supuesta maldición. Mientras recorría los estantes, sus dedos rozaron un libro particularmente antiguo. Al intentar sacarlo, sintió una resistencia inusual. De repente, el libro cedió, cayendo al suelo y abriéndose en una página específica. Elena lo recogió, sus ojos abriéndose de par en par al leer el título, Rituales de Sangre y Poder, el legado oculto de los Alvarado. Con manos temblorosas, Elena comenzó a hojear el libro. Las páginas estaban llenas de diagramas extraños, símbolos arcanos y descripciones detalladas de rituales macabros. Un párrafo en particular captó su atención. El pacto exige sangre, pero ofrece poder inimaginable. Cada generación debe renovar el vínculo, o enfrentar la ira de las fuerzas oscuras. Sin embargo, existe una salida, un ritual de liberación que requiere un sacrificio mayor que el que cualquier Alvarado ha estado dispuesto a hacer. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó una voz detrás de ella. Elena se giró sobresaltada, casi dejando caer el libro. Era Mauricio, su figura esbelta recortada contra la luz que se filtraba por la ventana. Sus ojos azules brillaban con una intensidad inquietante. Este libro, balbuceó Elena, sin saber cómo explicar su hallazgo. Mauricio sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Las lecturas de mi tatarabuelo. Fascinantes, ¿no crees? Pero ten cuidado, Elena. El conocimiento puede ser peligroso. Antes de que Elena pudiera responder, un grito agudo resonó por toda la mansión. Ambos corrieron hacia el origen del sonido, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Encontraron a Lucía en el ático, pálida y temblorosa. Estaba arrinconada contra una pared,
sus ojos fijos en un punto en el aire. Vi a una mujer, susurró. Estaba flotando, y luego, desapareció a través de la pared. El doctor Vega llegó momentos después, jadeando. Su rostro, usualmente compuesto, mostraba signos de pánico. En el sótano, encontré una habitación secreta. Está llena de artefactos extraños y símbolos pintados con lo que parece ser sangre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera en la mansión se había vuelto más pesada, como si las paredes mismas contuvieran su respiración. El aire parecía cargado de electricidad estática, y Elena podía jurar que escuchaba susurros en los rincones oscuros. Mauricio los miró a todos, su rostro una máscara de preocupación. El tiempo se agota. La mansión está despertando. Deben encontrar la forma de romper la maldición antes de la medianoche, o todos estaremos condenados. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, Elena sintió algo frío rozar su mejilla, y un susurro en su oído: ayúdanos, libéranos. Cuando las luces volvieron, todos estaban pálidos y temblorosos. Elena miró su reloj, faltaban 8 horas para la medianoche. El tiempo corría inexorablemente, y con cada minuto que pasaba, sentía que las sombras de la mansión se acercaban más, amenazando con engullirlos. Tenemos que seguir buscando, dijo Elena con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente. Debe haber una clave en alguna parte, algo que nos ayude a entender cómo romper esta maldición. Mientras el grupo se dispersaba nuevamente, cada uno dirigiéndose a un área diferente de la mansión, Elena no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. Las sombras en las esquinas parecían más profundas, y el aire mismo parecía cargado de secretos y amenazas. La carrera contra el tiempo había comenzado, y Elena sabía que cada minuto que pasaba los acercaba más a un destino potencialmente fatal. ¿Podrían descifrar el misterio de la mansión oscura antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se convertirían en las próximas víctimas de una maldición centenaria? Con el libro de rituales apretado contra su pecho, Elena se adentró en las profundidades de la mansión, determinada a descubrir la verdad, sin importar cuán oscura o peligrosa fuera. La historia que había venido a buscar se estaba desenvolviendo ante sus ojos, y ahora era parte integral de ella. Solo esperaba vivir para contarla. El reloj de la mansión marcaba las 6 p.m. cuando Elena, frustrada por la falta de progreso, decidió regresar a la biblioteca. El libro de rituales que había encontrado antes seguía inquietándola, y tenía la sensación de que había más por descubrir. El aire en la mansión se había vuelto más denso, como si la propia estructura contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Mientras recorría los estantes polvorientos, sus dedos rozaron un panel que cedió ligeramente. El corazón de Elena dio un vuelco. Con manos temblorosas, presionó más fuerte y el panel se deslizó, revelando un compartimento secreto. El olor a papel viejo y algo más, algo acre y metálico, la golpeó de inmediato. Dentro del compartimento, encontró un diario gastado por el tiempo. La cubierta de cuero estaba desgastada y manchada con lo que parecían ser gotas de sangre seca. En la portada, con letras doradas desvaídas, se leía: Diario de Rodrigo Alvarado. Lo encontré, gritó Elena, su voz resonando en la mansión como si las propias paredes amplificaran su descubrimiento. En cuestión de minutos, todos se reunieron en la biblioteca. El doctor Vega, Lucía y Mauricio la rodearon, sus rostros una mezcla de anticipación y temor. Elena, con manos temblorosas, abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo, 1876. He hecho lo impensable. El pacto está sellado. Poder y riqueza serán míos, pero a un costo terrible. Cada generación deberá pagar el precio en sangre. Que Dios me perdone, si es que existe un Dios que pueda perdonar tal transgresión. Lucía jadeó, sus ojos verdes abiertos de par en par. Entonces es cierto. La maldición es real. El doctor Vega, que hasta ese momento había mantenido un aire de escepticismo, frunció el ceño profundamente. Esto es extraordinario.
pero debe haber más. Sigan leyendo, por favor. Elena pasó algunas páginas, deteniéndose en una entrada particularmente inquietante. 10 de abril, 1876. Los cambios en la mansión son evidentes. Las sombras tienen vida propia, y puedo escuchar susurros en las paredes. El poder fluye por mis venas, pero el precio es más alto de lo que imaginé. Mi amada esposa, mi dulce María, fue la primera en pagar. Su sangre alimentó los cimientos de nuestro nuevo hogar. Que su sacrificio no sea en vano. Mauricio palideció visiblemente ante estas palabras. Mi tatarabuela, susurró. Siempre se dijo que había muerto durante la construcción de la mansión, pero esto. Elena continuó leyendo, su voz temblando ligeramente. Hay una salida. Una forma de romper el pacto. Pero requiere un sacrificio mayor que el que estoy dispuesto a hacer. La verdad está oculta donde la luz y la oscuridad se encuentran en el corazón de la bestia. Que mis descendientes sean más valientes que yo, o que Dios se apiade de sus almas. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. El aire parecía cargado de electricidad estática, y Elena podía jurar que escuchaba susurros provenientes de las sombras que se alargaban en los rincones de la biblioteca. Mauricio fue el primero en romper el silencio. El corazón de la bestia debe referirse a la gárgola en el techo de la torre principal. Siempre me pregunté por qué mi tatarabuelo insistió en colocar esa estatua tan grotesca en lo alto de la mansión. De repente, un estruendo sacudió la mansión hasta sus cimientos. Las luces parpadearon violentamente y un viento helado recorrió la habitación, haciendo volar páginas de libros y apagando velas. Se nos acaba el tiempo, dijo Mauricio, su voz tensa y cargada de urgencia. La mansión está reaccionando. Debemos ir a la torre, ahora. Mientras se dirigían hacia allí, Elena notó que Lucía temblaba incontrolablemente. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada por el estado de la joven parapsicóloga. Lucía negó con la cabeza, sus ojos recorriendo frenéticamente los pasillos oscuros. Siento presencias. Están enojadas, Elena. No quieren que rompamos la maldición. Nos observan, nos rodean. Puedo sentir su ira, su desesperación. El doctor Vega, que caminaba delante de ellas, se detuvo abruptamente y se giró. Su rostro, usualmente compuesto, mostraba signos de estrés y miedo. Señorita Morales, con todo respeto, este no es momento para dejarse llevar por la imaginación. Necesitamos mantener la cabeza fría y... No pudo terminar la frase. Un grito desgarrador, que parecía provenir de las mismas paredes, lo interrumpió. El grupo se quedó paralizado, mirándose entre sí con horror. «Todavía cree que es mi imaginación, doctor», susurró Lucía, su voz apenas audible sobre el latido frenético de sus corazones. «Basta», interrumpió Elena, su instinto de supervivencia tomando el control. «Necesitamos trabajar juntos si queremos sobrevivir. No importa si son fantasmas, maldiciones o algo que aún no entendemos. Lo único que importa es que estamos en peligro y debemos encontrar una solución». Al llegar a la base de la torre, se encontraron con una escalera de caracol que parecía interminable. La piedra estaba fría al tacto, y cada paso que daban producía un eco inquietante que reverberaba en la oscuridad por encima de ellos. Mientras subían, Elena no pudo evitar notar cómo Mauricio mantenía la distancia, siempre al final del grupo. Sus ojos azules brillaban de una manera extraña en la penumbra, y por un momento, Elena se preguntó cuánto sabía realmente el último de los Alvarado sobre la maldición de su familia. En la cima de la torre, una enorme gárgola de piedra los miraba con ojos vacíos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. La estatua era grotesca, una mezcla de rasgos humanos y bestiales que provocaba una sensación de malestar en quien la observara. En su pecho, Elena notó un compartimento sellado. «Ahí debe estar la clave», dijo, acercándose con cautela a la estatua. De repente, Mauricio gritó: «¡Cuidado!». Una figura oscura emergió de las sombras, lanzándose hacia Elena con una velocidad sobrenatural.
Era una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer. Su rostro era una máscara de furia y dolor, sus ojos negros como pozos sin fondo. «No lo hagas», gritó la aparición, su voz un eco de agonías pasadas. «Si rompes la maldición, todos moriremos». Elena retrocedió horrorizada, su espalda chocando contra la pared fría de la torre. Lucía se adelantó, sus ojos brillando con una luz extraña, como si de repente hubiera entrado en contacto con algo más allá de este mundo. «Estás atrapada aquí, ¿verdad?», preguntó Lucía a la aparición, su voz sorprendentemente calmada. «La maldición te mantiene ligada a este lugar». La figura asintió, su forma volviéndose más sólida, más humana. «Somos los sacrificios pasados. Si la maldición se rompe, nuestras almas se perderán para siempre en el vacío». El doctor Vega, pálido pero determinado, habló: «Pero si no la rompemos, más inocentes morirán. La maldición continuará cobrando vidas generación tras generación». Elena miró a Mauricio, que permanecía en silencio, su rostro una máscara de culpa y conflicto. «Tú lo sabías, ¿verdad?», preguntó Elena, la realización golpeándola como un puño. «Por eso nos trajiste aquí. Para que tomáramos la decisión por ti». Mauricio asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «No podía cargar con ese peso yo solo. Necesitaba ayuda. Perdónenme». El reloj de la torre comenzó a sonar, sus campanadas retumbando a través de la mansión como un presagio de doom. Medianoche se acercaba inexorablemente. Elena miró al grupo, luego a la gárgola, y finalmente a la aparición que flotaba entre ellos, un recordatorio tangible del precio de la maldición. La decisión que tomaran en los próximos minutos determinaría no solo sus destinos, sino el de incontables almas atrapadas en un ciclo de muerte y sacrificio. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro en la noche cada vez más oscura. El viento aullaba alrededor de la torre, como si la mansión misma gritara en agonía, esperando la decisión que podría liberarla o condenarla para siempre. El viento aullaba alrededor de la torre, como si la mansión misma gritara en agonía. Elena miraba fijamente el compartimento en el pecho de la gárgola, consciente de que lo que sea que estuviera dentro podría ser la clave para romper la maldición o condenarlos a todos. El grupo estaba dividido, atrapado entre el deseo de romper la maldición y el temor a las consecuencias. La aparición, una mujer etérea con ojos llenos de dolor, flotaba entre ellos, un recordatorio constante del precio que ya se había pagado. «No tenemos opción», dijo el doctor Vega, rompiendo el tenso silencio. Su voz temblaba, pero había determinación en sus palabras. «Debemos romper la maldición. No podemos permitir que más vidas se pierdan en el futuro». Lucía, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la aparición. «Debe haber otra forma. ¿No hay manera de liberarlos a ustedes también?». La figura espectral negó con la cabeza, su voz un susurro que parecía venir de muy lejos. «Nuestro destino está sellado. Hemos sido parte de esta maldición por demasiado tiempo. Nuestras almas están entretejidas con la esencia misma de la mansión». Elena miró a Mauricio, que permanecía en silencio, su rostro una máscara de culpa y conflicto. «Tú eres el último de los Alvarado», dijo ella. «¿Qué piensas que debemos hacer?». Mauricio cerró los ojos por un momento, como si el peso de generaciones descansara sobre sus hombros. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. «Debemos romperla», dijo con voz quebrada. «No puedo permitir que esta maldición continúe. El precio es demasiado alto, y ya se han perdido demasiadas vidas inocentes». El reloj de la torre comenzó a marcar las campanadas de medianoche. Una por una, resonaban por toda la mansión, cada sonido más ominoso que el anterior. Elena se acercó a la gárgola, sus manos temblando mientras alcanzaba el compartimento. Al abrirlo, encontró un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido rojo oscuro. «Sangre», susurró horrorizada. «La sangre del primer Alvarado», dijo la aparición, su voz cargada de dolor y resignación. «Derrámenla sobre la gárgola y la maldición se romperá».
Pero tengan cuidado, el precio. No pudo terminar. Un temblor sacudió la torre, y grietas comenzaron a aparecer en el suelo y las paredes. El viento aullaba con más fuerza, y Elena podía jurar que escuchaba gritos y lamentos mezclados con el rugido del aire. «Rápido», gritó Mauricio. «La mansión se está derrumbando». Elena, con el corazón latiendo frenéticamente, destapó el frasco. Mientras las campanadas seguían sonando, vertió el contenido sobre la gárgola. El efecto fue instantáneo y aterrador. Un grito sobrenatural llenó el aire, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra y del cielo al mismo tiempo. La aparición y otras figuras espectrales que habían comenzado a manifestarse alrededor de ellos empezaron a desvanecerse. «Gracias», susurró la mujer fantasma antes de desaparecer por completo. «Y perdónenos». El temblor se intensificó. Trozos del techo comenzaron a caer, y el suelo bajo sus pies se agrietaba peligrosamente. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, agarrando a Lucía del brazo. El grupo corrió hacia las escaleras, esquivando escombros que caían a su alrededor. La mansión parecía estar colapsando sobre sí misma, como si toda la maldad y el dolor acumulados durante décadas finalmente se estuvieran liberando. Mientras descendían frenéticamente por la escalera de caracol, Elena no pudo evitar pensar en todas las vidas que se habían perdido en este lugar, en los secretos y horrores que quedarían enterrados para siempre bajo los escombros. «Cuidado», gritó el doctor Vega, empujando a Lucía fuera del camino de una viga que se desplomaba. El polvo y los escombros llenaban el aire, dificultando la visión y la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron salir al exterior. El aire fresco de la noche nunca había sido tan bienvenido. Jadeando y cubiertos de polvo, el grupo se alejó tambaleándose de la mansión, justo cuando ésta se derrumbaba por completo, levantando una nube de polvo y escombros que oscureció la luna. Se detuvieron a una distancia segura, volviéndose para contemplar la destrucción. Donde antes se alzaba la imponente mansión oscura, ahora solo quedaba un montón de ruinas humeantes. Mauricio, con lágrimas en los ojos, miró los restos de lo que una vez fue su hogar ancestral. «Se acabó», dijo en voz baja. «La maldición se ha roto». Elena, aún procesando todo lo ocurrido, sacó su cámara y comenzó a tomar fotos de la escena. Tenía la historia que había venido a buscar, pero el costo había sido mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Lucía se acercó a ella, sus ojos verdes brillando con una mezcla de alivio y tristeza. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó en voz baja. Elena bajó su cámara y miró a la joven. «No lo sé», respondió honestamente. «Pero creo que hicimos lo único que podíamos hacer». El doctor Vega se unió a ellas, quitándose las gafas para limpiarlas con manos temblorosas. «La ciencia no puede explicar lo que hemos vivido esta noche», dijo. «Pero tal vez algunas cosas no están destinadas a ser explicadas, sino simplemente experimentadas y recordadas». Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando las ruinas de la mansión oscura, Elena se dio cuenta de que esta experiencia los había cambiado a todos para siempre. Habían enfrentado lo imposible, tomado decisiones imposibles, y de alguna manera, habían sobrevivido para contarlo. Pero mientras el polvo se asentaba y el silencio caía sobre las colinas, una pregunta persistía en la mente de Elena: ¿realmente habían roto la maldición? ¿O simplemente habían liberado algo aún más oscuro y peligroso en el mundo? Con un último vistazo a las ruinas, Elena guardó su cámara y se volvió hacia sus compañeros. «Vamos», dijo. «Tenemos una historia que contar». Y así, mientras el nuevo día despuntaba, el grupo dejó atrás las ruinas de la mansión oscura, llevando consigo secretos que cambiarían sus vidas para siempre. La aventura había terminado, pero Elena sabía que las consecuencias de esta noche resonarían por mucho tiempo. La historia que había venido a buscar resultó ser mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, solo quedaba esperar y ver qué otros misterios y peligros les depararía el futuro. Los días siguientes al colapso de la mansión oscura fueron un torbellino de interrogatorios policiales,
titulares sensacionalistas y noches sin dormir. Elena, el Dr. Vega, Lucía y Mauricio se encontraron en el ojo de una tormenta mediática, tratando de explicar lo inexplicable sin revelar toda la verdad sobrenatural que habían experimentado. Una semana después del incidente, se reunieron en un café discreto en el centro de Cuernavaca. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes absortos en sus propias conversaciones. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, pero no lograba disipar la tensión que rodeaba al grupo. Elena observó a sus compañeros mientras tomaban asiento. Todos lucían agotados, con ojeras marcadas y una expresión de quien ha visto más de lo que puede procesar. El ambiente estaba cargado de emociones no expresadas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo están todos?, preguntó Elena, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. Lucía fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de té. No puedo dormir, confesó. Cada vez que cierro los ojos, sigo viendo sus rostros, los fantasmas. Me pregunto si realmente los liberamos o sí. No pienses así, interrumpió el Dr. Vega, aunque su tono carecía de su habitual confianza. Se quitó las gafas y las limpió nerviosamente con una servilleta. Hicimos lo correcto. Tenemos que creer eso. Mauricio, que había permanecido en silencio desde que llegaron, finalmente habló. Su rostro mostraba el peso de generaciones de secretos familiares. He estado investigando, dijo, sacando un viejo libro de su bolso. Buscando registros familiares, cualquier pista sobre el origen de la maldición. Y creo que puede no haber terminado. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una corriente de aire frío hubiera entrado repentinamente en el café. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo la respuesta. Mauricio abrió el libro, sus páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos. Encontré esto en una caja que logré salvar de las ruinas. Es un diario de mi bisabuela. Habla de un ritual incompleto, de un ciclo que debe cerrarse. Lucía palideció visiblemente. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, reflejando un miedo que todos compartían pero no se atrevían a expresar. Los fantasmas, dijeron que se perderían para siempre si rompíamos la maldición. ¿Y si en realidad los liberamos para que completaran algo? El Dr. Vega frunció el ceño, su escepticismo luchando contra la evidencia que habían presenciado. ¿Estás sugiriendo que tal vez, continuó Elena, conectando los puntos en su mente, al romper la maldición, no la destruimos, sino que la liberamos? La esparcimos. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo que todos saltaran en sus asientos. Elena miró por la ventana y notó que el cielo, que había estado despejado cuando entraron al café, ahora se había oscurecido repentinamente. Nubes negras se arremolinaban sobre la ciudad, como si una tormenta hubiera aparecido de la nada. Esto no es natural, murmuró Lucía, su voz temblando. De repente, las luces del café parpadearon y se apagaron. Los pocos clientes que quedaban murmuraron con confusión. En la penumbra repentina, Elena creyó ver figuras sombrías moviéndose en las esquinas del local, siluetas que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Tenemos que irnos de aquí, dijo Mauricio, poniéndose de pie abruptamente. Su silla chirrió contra el suelo, el sonido amplificado en el silencio tenso que había caído sobre el café. Pero antes de que pudieran moverse, una voz familiar resonó en el aire, una voz que habían escuchado en la torre de la mansión. Gracias por liberarnos. Ahora, el verdadero juego comienza. El caos se desató en el café. Gritos llenaron el aire mientras objetos volaban por la habitación, mesas y sillas se volcaban por una fuerza invisible. Una niebla espesa comenzó a formarse, serpenteando entre las piernas de los aterrorizados clientes que corrían hacia la salida. Elena agarró su cámara instintivamente, capturando imágenes de lo imposible que se desarrollaba ante sus ojos. Figuras espectrales emergían de las paredes, sus rostros una mezcla de gratitud y malicia.
Reconoció a algunos de ellos de los retratos de la mansión, generaciones de Alverados atrapados en un limbo sobrenatural. «Corran», gritó el doctor Vega, agarrando a Lucía del brazo y dirigiéndose hacia la salida. El grupo se abrió paso entre la multitud en pánico, luchando contra el viento sobrenatural que parecía querer mantenerlos dentro del café. Elena sintió manos frías e intangibles rozando su piel, voces susurrando en sus oídos promesas y amenazas en igual medida. Finalmente lograron salir a la calle, solo para encontrar que el caos no se limitaba al café. La tormenta sobrenatural se extendía por toda la ciudad. En las calles, la gente corría presa del pánico mientras fenómenos inexplicables ocurrían a su alrededor. Farolas se doblaban como si fueran de goma, el asfalto se ondulaba como olas en el mar, y en el cielo, figuras espectrales danzaban entre los relámpagos. Elena, con el corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que su búsqueda de una gran historia había desencadenado algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La maldición de la mansión oscura no había terminado, de hecho, parecía haberse extendido, infectando la realidad misma. «¿Qué hemos hecho?», gritó Lucía sobre el rugido del viento y los gritos de la gente. Mauricio, su rostro pálido y desencajado, miró a Elena con una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que arreglarlo», dijo. «Tenemos que encontrar una forma de contener esto antes de que se extienda más allá de Cuernavaca». El doctor Vega, que hasta ese momento había sido el más escéptico del grupo, asintió gravemente. «Creo que nuestro trabajo apenas comienza», dijo, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Mientras corrían por las calles caóticas de Cuernavaca, esquivando escombros voladores y espectros que aparecían y desaparecían a su alrededor, una cosa quedó clara para Elena: la pesadilla de la mansión oscura no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando, y ahora, el mundo entero estaba en peligro. Con su cámara en mano, capturando imágenes que desafiarían la comprensión del mundo, Elena se preparó para lo que sabía sería la batalla más grande de su vida. La historia que había venido a buscar se había convertido en algo mucho más grande, más peligroso y más importante de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras la tormenta sobrenatural rugía a su alrededor, Elena se dio cuenta de que ya no era solo una observadora, una periodista en busca de una historia. Ahora era una participante activa en una lucha contra fuerzas que desafiaban la comprensión humana, con el destino de incontables almas en juego. La noche apenas comenzaba, y con ella, una nueva y aterradora aventura que cambiaría el mundo para siempre. La ciudad de Cuernavaca se había sumido en el caos. Fenómenos paranormales ocurrían en cada esquina, y el pánico se extendía como un incendio fuera de control. Elena, Mauricio, el doctor Vega y Lucía corrían por las calles, esquivando objetos voladores y espectros que aparecían y desaparecían a su alrededor. El cielo nocturno estaba iluminado por relámpagos sobrenaturales que dibujaban formas imposibles entre las nubes. El viento aullaba con voces que no eran de este mundo, y la realidad misma parecía doblarse y retorcerse ante sus ojos. «Por aquí», gritó Mauricio, señalando un edificio antiguo al final de la calle. «Es la biblioteca histórica de la ciudad. Tal vez encontremos algo que nos ayude». El grupo se abrió paso entre la multitud aterrorizada, luchando contra la corriente de gente que huía en dirección opuesta. Elena sintió el peso de su cámara golpeando contra su costado mientras corría, un recordatorio constante de su deber de documentar lo imposible. Una vez dentro de la biblioteca, cerraron las puertas, bloqueándolas con estanterías pesadas. El silencio repentino dentro contrastaba dramáticamente con el caos exterior, roto solo por sus respiraciones agitadas y el ocasional crujido de los libros antiguos que los rodeaban. «¿Qué hemos hecho?», susurró Lucía, su voz quebrada por el miedo y la culpa. Sus ojos verdes recorrían frenéticamente las estanterías, como si esperara que los libros cobraran vida en cualquier momento. El doctor Vega, aunque visiblemente sacudido, mantuvo la compostura. Se ajustó las gafas y miró al grupo con determinación. «No es momento de lamentarse», dijo con firmeza. «Debemos encontrar una solución. Rápido». Elena, con su instinto periodístico en pleno funcionamiento,
comenzó a fotografiar frenéticamente los libros y documentos antiguos que llenaban la biblioteca. «Tiene que haber algo aquí», murmuró. «Una pista, un ritual, lo que sea que nos ayude a contener esto». Mauricio se acercó a una vitrina que contenía un mapa antiguo de la región. Sus ojos se abrieron de par en par cuando notó algo inusual. «Miren esto», llamó al grupo. «Hay una red de líneas ley que convergen exactamente donde estaba la mansión». «¿Líneas ley, como canales de energía sobrenatural?», preguntó Elena, acercándose para examinar el mapa. Lucía asintió, su expresión cambiando de miedo a interés profesional. En la parapsicología, se cree que son conductos de energía mística. Si la mansión estaba construida en un punto de convergencia, entonces era un nexo de poder, completó el Dr. Vega, su escepticismo dando paso a la comprensión. Y al destruirla, liberamos toda esa energía, concluyó Mauricio, su voz cargada de culpa y realización. Pero tal vez podamos usar esas mismas líneas para contener lo que hemos liberado. Un estruendo sacudió el edificio, haciendo que polvo y pequeños escombros cayeran del techo. Las ventanas se agrietaron y una niebla espectral comenzó a filtrarse por las rendijas. «No tenemos mucho tiempo», dijo Elena, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «¿Qué necesitamos hacer?». Mauricio señaló 4 puntos en el mapa. «Estos son los nodos principales de la red de líneas ley. Si podemos activarlos simultáneamente, tal vez podamos crear una barrera que contenga la energía sobrenatural». «Pero eso significaría separarnos», dijo Lucía, el miedo evidente en su voz. Elena miró a sus compañeros. Los rostros cansados y asustados que le devolvían la mirada reflejaban su propio temor y determinación. «No tenemos opción», dijo finalmente. «Es la única forma de detener esto». El Dr. Vega asintió, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. «Estoy de acuerdo. Debemos actuar rápido». Rápidamente, elaboraron un plan. Cada uno se dirigiría a un nodo diferente, llevando consigo un artefacto antiguo que Mauricio había rescatado de las ruinas de la mansión. Eran pequeños cristales, cada uno tallado con símbolos arcanos que brillaban tenuemente en la penumbra de la biblioteca. «Recuerden», dijo Mauricio mientras se preparaban para salir, «debemos activar los nodos exactamente a la medianoche. Ni un segundo antes, ni uno después». Se miraron entre sí, conscientes de que podría ser la última vez que se veían. El peso de la responsabilidad que cargaban era palpable en el aire. «Buena suerte», dijo Elena, su voz cargada de emoción. «Y, gracias por todo». Salieron a las calles caóticas, cada uno tomando una dirección diferente. Elena corrió hacia el norte, su destino era una antigua iglesia en lo alto de una colina. El camino estaba lleno de obstáculos, árboles caídos, autos abandonados y, lo más aterrador, manifestaciones espectrales que parecían querer impedir su avance. Mientras corría, Elena no pudo evitar tomar fotos de la escena apocalíptica que la rodeaba. Sabía que estas imágenes, si sobrevivía para mostrarlas, cambiarían la percepción del mundo para siempre. Llegó a su destino, la antigua iglesia, justo cuando el reloj de la torre marcaba las 11:55 p.m. El edificio, normalmente un símbolo de paz y refugio, ahora parecía retorcerse bajo el asalto de las fuerzas sobrenaturales. Elena subió al campanario, preparándose para el ritual. A lo lejos, pudo ver destellos de luz en los otros 3 puntos de la ciudad. Sus compañeros habían llegado a sus destinos. Una oleada de alivio la invadió, mezclada con un miedo paralizante ante lo que estaban a punto de hacer. 11:59 p.m., Elena sostuvo el cristal en alto, sus manos temblando ligeramente. El artefacto pulsaba con una energía antigua, como si reconociera su propósito. Medianoche. Un relámpago iluminó el cielo y Elena activó el artefacto. Una columna de luz azul surgió del cristal, conectándose con las otras 3 en el centro de la ciudad, justo donde antes se alzaba la mansión oscura. Un grito sobrenatural llenó el aire, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Las entidades espectrales que habían estado aterrorizando la ciudad fueron atraídas hacia el centro, como si fueran absorbidas por un vórtice invisible. La tierra tembló violentamente. Elena se aferró al campanario, observando cómo la realidad misma parecía doblarse y retorcerse. El cielo se llenó de colores imposibles, y por un momento, creyó ver otras dimensiones superpuestas sobre Cuernavaca. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El silencio cayó sobre Cuernavaca como una manta pesada. La niebla sobrenatural se disipó y las estrellas volvieron a brillar en el cielo nocturno, como si nada hubiera ocurrido. Elena bajó del campanario con piernas temblorosas, su mente luchando por procesar todo lo que había presenciado. En las calles, la gente comenzaba a salir de sus escondites, mirando alrededor con una mezcla de confusión y alivio. Se reunió con sus compañeros en el centro de la ciudad, en el lugar donde una vez se alzó la mansión oscura. Todos lucían agotados pero ilesos, sus rostros reflejando la misma mezcla de emociones que Elena sentía: alivio, incredulidad y un profundo temor ante lo desconocido. ¿Funcionó?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Mauricio asintió lentamente, sus ojos recorriendo la ciudad que lentamente volvía a la normalidad. Creo que sí. Los espíritus han regresado a donde pertenecen. El doctor Vega, por primera vez desde que lo conocía, parecía sin palabras. Nunca creí, nunca imaginé, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Elena miró a su alrededor, a la ciudad que había estado al borde del caos supernatural y ahora volvía lentamente a la normalidad. Levantó su cámara y tomó una última foto, sus compañeros, unidos, con el amanecer despuntando en el horizonte. Una imagen que capturaba el final de una noche imposible y el comienzo de una nueva era. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, su voz cargada de incertidumbre. Elena sonrió suavemente, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora compartían. Ahora, contamos la historia, dijo. El mundo necesita saber lo que pasó aquí, aunque no todos lo crean. Mientras el sol se alzaba sobre Cuernavaca, iluminando una ciudad que había sobrevivido a lo imposible, Elena supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había buscado una gran historia y había encontrado mucho más: amistad, coraje y la certeza de que había más en este mundo de lo que jamás había imaginado. La mansión oscura ya no existía, pero su legado viviría en ellos para siempre. Y mientras caminaban juntos hacia un nuevo día, Elena se dio cuenta de que esta no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de una nueva y emocionante aventura. El mundo había cambiado esa noche, y ellos con él. Ahora, solo quedaba esperar y ver qué otros misterios y peligros les depararía el futuro en este nuevo amanecer de una era donde lo sobrenatural y lo ordinario se entrelazaban de formas que aún estaban por descubrir. Fin.